Que Dios les bendiga, amada iglesia. Gracias a Dios porque nos concede estar aquí. Amén. Vamos orando. Padre, qué precioso, Señor, es sentir tu presencia. Es tener la certeza de que estás aquí moviéndote entre nosotros en nuestra vida. Gracias. Ahora que se va a exponer tu palabra, que es esta verdad que siempre bendice nuestra vida, porque tu palabra es viva y es eficaz. Señor, obra de una manera especial en cada uno de nosotros. Sigue paseándote, sigue moviéndote en cada corazón. Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre maravilloso. Amén. Pueden ocupar sus lugares, hermanos. ¿Sabe que hablar del Espíritu Santo es algo especial? Porque es hablar de Dios mismo y nos pasaríamos la vida hablando. Pero en esta hora quiero compartir con ustedes el tema, la obra del Espíritu Santo. La obra es lo que hace el Espíritu Santo. Y honestamente, hablar de la obra del Espíritu Santo, lo que Él hizo, lo que Él hace, lo que Él seguirá haciendo, así lo considero, es un atrevimiento muy grande. Porque la obra del Espíritu Santo es inmensa, es maravillosa, es profunda. Como le decía, nos podríamos pasar la vida entera, los 52 domingos del año, y no terminaríamos hablando sobre este tema precioso de la obra del Espíritu Santo. Pero de verdad quiero en esta mañana atreverme con temor y temblor a compartir un poco de la obra del Espíritu Santo. Y la verdad es que lo haré de una forma muy superficial, porque hablar a profundidad de cada una de las obras, de lo que hace el Espíritu Santo, de verdad nos ocuparía mucho tiempo. Sería lo más maravilloso estar conociendo y conociendo. Eso sería extraordinario. Quiero compartir la obra del Espíritu Santo en la salvación. Fíjese nada más en este tema, en este hecho del Espíritu Santo. Podríamos hablar de que el Espíritu contiende. ¿Lo ven cuando se ve el curso prebautismal? El Espíritu contiende con el hombre, lo convence, le revela, lo introduce en lo que es el Señor, la divinidad, el reino, lo capacita, lo renueva, viene a morar, lo santifica, lo sella, le anticipa las glorias futuras. Y lo experimentamos cada uno de nosotros cuando conocimos al Señor. Eso nada más en la obra de la salvación. Por eso le digo que estaré mencionando muy superficialmente. Pero espero que el Espíritu haga lo que Él sabe hacer en cada corazón. Estaré hablando de la obra del Espíritu Santo en la consolación. Él como nuestro consolador, como nuestro paracleto. Y la obra del Espíritu Santo en la unción. Bueno, iniciamos la obra del Espíritu Santo en la salvación. Dice la palabra del Señor ahí en Juan capítulo 16, el verso 7 y el verso 8. Dice, pero les digo la verdad. Fueron palabras de Jesucristo hablándoles a sus discípulos. Les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado. La gente en el mundo piensa que está bien, que vive su vida bien, no se da cuenta que está viviendo en error, en pecado. Dice, pero el Espíritu Santo es el que convence al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. En cuanto al pecado, porque no creen en mí. En cuanto a la justicia, porque voy al Padre y ustedes ya no podrán verme. Y en cuanto al juicio, porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Fíjese, después de resucitar Jesucristo, Él ascendió a los cielos
llegó a la diestra del Padre y nos envió al Espíritu Santo para que hiciera presencia en el mundo, para que hiciera presencia en el ser humano, le convenciera de pecado, le guiara por la senda de justicia. Por medio de la palabra de Dios, el Espíritu Santo, no la palabra del hombre, la palabra de Dios, el Espíritu Santo convence al hombre de su pecado y de las consecuencias eternas que el pecado tiene. Porque la palabra nos dice que la paga del pecado es la muerte. Es la consecuencia del pecado, la muerte eterna. Entonces, cuando el hombre recibe la palabra a través de una predicación, a través de un canto, a través de un folleto, a través de leer la palabra, es iluminado por medio de la palabra de Dios. Es el Espíritu Santo que le empieza a convencer de tal manera que la persona puede darse cuenta de su condición como pecador y puede comprender que hay esperanza para él por medio de Jesucristo, porque Cristo sigue siendo la única esperanza para el hombre pecador. El hombre es confrontado por medio de la palabra sobre el destino eterno de su alma. Y esto produce en el corazón del hombre la convicción de pecado. O sea, es convencido de que es pecador y de juicio. Sí, es el Espíritu Santo el que viene y convence al hombre que es un pecador, que necesita a Jesucristo como su Salvador. Y empieza a operarse valga la redundancia, una operación interna en el espíritu del hombre, hecha por el Espíritu Santo, de tal manera que provoca el arrepentimiento, que es el primer paso para la salvación. Esta convicción, operada por el Espíritu Santo en el corazón de la persona, que el mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas, el mensaje del amor de Dios empieza a producir el efecto salvífico en el hombre. La vida espiritual del hombre comienza cuando la persona toma a profundidad conciencia de que es un pecador y de que no puede por sus propios méritos, por sus propias obras, salvarse a sí mismo. Y entonces cree en Jesús, que Jesús es el Hijo de Dios y que es el único que puede salvarle. Entonces, en ese momento, es el Espíritu Santo quien abre los ojos espirituales de un pecador para que vea la gloria de Cristo y pueda creer en Él y pueda recibirlo como su Salvador personal. Esto es lo que hace el Espíritu Santo en el pecador. Dice la palabra del Señor ahí en Hechos 4:12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Cuando la persona cree en Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino a dar su vida por sus pecados, a limpiarlo, a liberarlo de su vida pecaminosa, entonces, oiga, se manifiesta esa operación gloriosa de la salvación. Y al aceptarlo, al declararlo como su Salvador personal, viene el Espíritu Santo regenerándolo, haciéndolo una nueva persona. O sea, el ser humano, usted y yo tuvimos esa experiencia, nacimos de nuevo, nacimos a la vida espiritual. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 5:1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El día que usted y yo creímos que Jesucristo es el Cristo, el Hijo de Dios, que murió en la cruz del Calvario para limpiar de nuestros pecados, ¡oh, qué maravilloso! Nacimos, fuimos hechos hijos de Dios. Dice, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Qué precioso, es por el amor del Señor. Y esto es una experiencia espiritual maravillosa, muy personal.
Es un acto glorioso del poder de Dios para transformar la naturaleza pecaminosa del hombre y hacerlo nacer a la nueva vida, a la naturaleza divina, a la naturaleza de Dios. En este momento es que el Espíritu Santo viene a hacer morada en la persona, porque nace de nuevo y lo hace de manera permanente, como un sello de propiedad que nos da la seguridad de ser hijos de Dios. Dice Efesios 1, el 13 y 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio de vida, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Qué precioso es. Si usted que está aquí en esta mañana y es una persona que no ha recibido a Cristo en su corazón, no se ha determinado, no se ha decidido, pero está aquí porque es el Espíritu Santo el que ha estado trabajando en su vida y está experimentando algo en su ser, en su mente, en su corazón. Déjeme decirle que eso es la obra bendita del Espíritu Santo en su vida. No se resista. Dele la oportunidad a ese maravilloso poder de Dios que ha empezado a obrar ahí en su vida. Algo similar nos sucedió a cada uno de nosotros. Algo similar a lo que usted está sintiendo, nosotros también lo experimentamos un día. Abrimos nuestro corazón a Jesucristo. Determinamos recibirlo como nuestro Salvador personal. Y es lo más extraordinario, lo más maravilloso que nos ha sucedido. En ese momento, como expresaba ahorita el pastor, nuestra vida fue mudada, fue cambiada, fue transformada en otra persona por la obra maravillosa y poderosa del Espíritu Santo, que está aquí, que está obrando ahí en su corazón, que la palabra de Dios está llegando allá a su vida, porque es el Espíritu Santo trabajando, obrando en su vida, convenciéndole de que es un pecador y de que Cristo es su única esperanza. Recíbalo, recíbalo en esta mañana. Número 2, la obra del Espíritu Santo en la consolación. Usted sabe que para llevar una buena relación de amistad se requiere de un buen conocimiento entre las dos partes. Ahorita en estos tiempos decimos, los que tenemos Facebook, dice, tengo, ¿como cuántos amigos tienes, Judy? A ver, un más o menos, como 800, hay personas que tienen como 1000 y como 5000, tantos amigos, no es cierto. Para llevar a cabo una relación realmente de amistad, se debe de estrechar esa relación. Debe haber una convivencia, porque cuando convives conoces a la otra persona. En esta relación de convivencia debe haber sinceridad, honestidad, debe haber respeto y debe haber una continua comunicación. Nosotros, como creyentes, sabemos que el Espíritu Santo es Dios, lo vimos la semana pasada, que es una persona divina, que mora en nosotros. Y yo le preguntaba la semana pasada, ¿cómo es su relación con el Espíritu Santo? Porque está aquí, ¿sí? No es cibernética, es una realidad. Usted que recibió a Cristo en su corazón, ahí tiene al Espíritu Santo con usted. ¿Cómo es su relación con el Espíritu Santo? ¿Es de indiferencia? Ahí está, pero yo vivo mi vida y ahí está Él, lo ignoro. ¿O es superficial? Pues es que sí, me relacioné con Él al principio, cuando recibí a Cristo en mi corazón, pero pues ya ahí se ha quedado. ¿O es circunstancial?
Es que cuando tengo necesidad de Él, yo recurro a Él y siempre está ahí, porque ahí va a estar permanentemente con nosotros hasta el fin del mundo. Pues sí, de cuando en cuando lo necesito, cuando las circunstancias lo requieren, pues yo lo busco. O realmente hay una intimidad con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Y ¿sabe qué? Él quiere ser nuestro mejor amigo. Quiere que estrechemos esa relación, que pasemos tiempo conviviendo con Él, que haya honestidad en nuestra vida, que haya confianza para con el Espíritu Santo, que haya esa comunicación continua, porque Él siempre está ahí y quiere estar en el momento que nosotros lo necesitemos, porque vamos a tener momentos tan difíciles en nuestra vida diaria que necesitamos a alguien que nos dé un consejo sabio, alguien que nos enseñe, alguien que nos guíe a tomar la determinación correcta. Yo lo platicaba en la semana con el Espíritu Santo uno de los días y le decía, enséñame, Espíritu Santo. Le decía, tú sabes que yo fui maestra muchos años y que yo siempre procuraba que los alumnos entendieran los conceptos, lo que era lo referente a mi clase. Y a veces lo tenía que hacer casi como con peritas y manzanitas. Así enséñame, le decía yo, en esta situación. Hermanos, yo todavía estaba hablando con el Espíritu Santo cuando timbró el teléfono y era mi hija. Y yo no le dije nada, pero me empezó ella a decir unas cosas, esto y esto y esto. Era lo que yo necesitaba. Cuando colgamos, porque ella dura mucho, le dije, gracias Espíritu Santo, porque estás aquí conmigo, porque escuchas, porque sigues enseñándome. Cada uno de nosotros, hermanos, en la vida, día tras día, necesitamos ser enseñados. Y qué maravilloso es que lo podamos ser por el Espíritu Santo, porque nos va a enseñar la manera correcta, nos va a enseñar lo mejor para nuestra vida. Mire, que si andamos a veces por la calle de la amargura, el Espíritu Santo que está en nosotros, que es nuestro amigo, Él viene y nos anima. Pero ¿cómo lo va a hacer? Cuando nosotros vayamos a Él, cuando le podamos decir, mira cómo vengo arrastrando la cobija, mira cómo vengo, sí, todo sin fuerzas, he caminado, dice el canto, y he llegado hasta aquí, no tengo ánimos para seguir adelante. Y ahí está nuestro amigo fiel, ahí está el Espíritu Santo, ahí está el Consolador para animarnos, para ayudarnos, para sacarnos adelante. Él quiere ayudarnos a vivir en su voluntad, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Él quiere ayudarnos a parecernos más a Jesucristo. Él es nuestro ayudador, Él es nuestro consolador. Juan 14:16 dice Jesucristo, y yo le pediré al Padre, y Él dará otro consolador para que los acompañe siempre. Y envió al Espíritu Santo. La palabra consolador es traducida como ayudador o consejero y proviene de una palabra griega paracleto, que nosotros la hemos escuchado mucho. Y literalmente paracleto significa llamado al lado de uno, pegadito a uno. Así está el Espíritu Santo ahí incrustado, pegado en nuestra vida. Y Él, hermanos, intercede, es nuestro abogado, es nuestro auxiliar, es nuestro ayudador, nuestro consejero, nuestro guía. ¡Qué precioso! Jesús fue el primer paracleto y Jesús oró para que después de su partida de este mundo el Padre mandara a otro paracleto en su lugar. Leía acerca de esto y dice que el paracleto en la antigüedad era alguien que se llamaba para que brindara su asistencia a alguna persona que
que estaba condenada, para que le brindara una asistencia legal, como un abogado, como un ayudador. Y sabe que el Espíritu Santo hace ese papel en nuestra vida, desempeña ese papel del Paracleto, porque ayuda al creyente. Incluso tan maravillosamente, hermanos, que nos ayuda para que nosotros podamos dirigirnos al Padre de la mejor manera. Romanos 8, el capítulo 8, el verso 26 y 27, dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, vea usted, con gemidos indecibles. Dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Qué precioso. Cuando la persona va a una corte, no sabe exactamente cómo defenderse. Por eso lleva a un abogado, para que interceda, para que explique, para que con las palabras y en los términos que ellos entienden pueda defender, pueda ante el juez defenderlo. El Espíritu Santo así lo hace con nosotros. A veces no sabemos cómo presentarnos delante de Dios, pero ahí está el Espíritu Santo y Él intercede por nosotros. Y a veces son esos gemidos indecibles, no podemos decir nada, pero el Espíritu Santo está haciendo esa obra maravillosa, intercediendo delante del Padre por nosotros. Qué especial. Jesús se está despidiendo de sus discípulos y les dice: no los dejaré huérfanos. Cuando hablamos de huérfano, estamos hablando de gente que se queda sin padres, afligidos, desamparados, sin amigos, solos. Dice Jesús: yo no los voy a dejar solos. Los hace conscientes de que no se quedarían solos, que vendría otro consolador, el Espíritu Santo, para instruirlos, para seguir acompañándolos, guiándolos y ungiéndolos en la nueva misión que ellos iban a tener frente al mundo. Leía un pensamiento, pero volví a ver dónde lo había leído y no pude sacar de quién. Dice: el Espíritu Santo hace su obra al hacer que Cristo esté presente en nosotros. Y Cristo hace su obra aquí en la tierra, estando presente en su Espíritu Santo. Y es la realidad. Ahorita que estábamos en la alabanza, adorábamos a Cristo, porque aquí está, Cristo está en nuestro corazón. Y decíamos: Jesús resucitó y vivo está en mí. Lo cantábamos ahorita con los ministros de alabanza. Por su Espíritu en mí, Cristo está en mí. Y decíamos: al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús el Salvador. Porque por el Espíritu Santo, o sea, Cristo vive en nuestra vida. El amor de Dios por sus hijos es tan grande que envió a su Hijo a salvarnos. Y luego viene a morar en nosotros por el Espíritu Santo. Qué precioso. Pero sabe que aquí está, en su corazón, en mi corazón. Y Él anhela darse a conocer, desarrollar una profunda amistad con cada uno de nosotros. Porque entiéndalo, esta verdad, esta realidad, el Espíritu Santo, ese Paracleto, ¿sí? Es tener a Cristo en nosotros mismos, habitando en nuestra vida como creyentes. Aquí está Cristo en nuestro corazón. Aquí está el Espíritu Santo en nuestro ser, consolándonos. El Espíritu nos enseña la palabra de Dios y nos conduce a la verdad. Nos recuerda todo lo que Jesús ha dicho, de modo que nosotros podamos depender
siempre de su palabra en los tiempos difíciles de la vida. ¿Qué dijo Jesucristo? Y nos lo sigue diciendo el Espíritu Santo ahora a nosotros. Allí en Juan 14:27 les dijo: la paz les dejo, la paz les doy. Yo no se las doy como la da el mundo. No se angustien, no se acobarden. Nos sigue diciendo el Espíritu Santo. Porque dice la palabra que el Espíritu Santo nos recordaría todas las cosas que Jesucristo ha dicho. Y eso lo dijo Jesucristo estando aquí en la tierra. Se lo dijo a sus discípulos. Y el Espíritu Santo sigue diciéndolo a nosotros, los discípulos de Jesús, en este siglo XXI. Les dice ahí en Juan 15:9, así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Permanezcan en mi amor. Qué precioso. Qué especial es que como seres humanos nos podamos sentir amados. Y vea lo que dice el Espíritu Santo. Así como el Padre me ha amado, porque fueron palabras de Jesucristo. Así como el Padre me ha amado a mí, también yo los he amado a ustedes. Qué especial que podamos sentirnos amados y permanecer en el amor del Señor. Pero ¿cómo vamos a sentirnos amados si no buscamos su amistad? Si no lo buscamos, si no tenemos esa íntima relación con Él. Por eso es necesario, hermano, que lo busquemos. En Juan 15:11, Él proporciona la alegría, el gozo a nuestra vida. Dice: les he dicho esto para que tengan mi alegría y así su alegría sea completa. Para que siempre ustedes anden felices, anden gozosos, anden alegres. Porque la fuente del gozo está dentro de ustedes, está en ustedes. La fuente de su alegría no depende de las circunstancias de su alrededor. Depende de esa fuente, de ese fruto que hay dentro de nosotros. Pero ¿cómo lo vamos a experimentar si no nos relacionamos con el Espíritu Santo? Si no le damos oportunidad a que ese fruto se produzca en nuestra vida. Además de traernos su amor, su paz, su alegría, ese gozo, Él consuela nuestros corazones, nuestras mentes, nuestras vidas tan fragmentadas por tantas situaciones difíciles y adversas que atravesamos en este mundo atribulado como en el que estamos viviendo. Ahí está el Espíritu Santo. Pero a veces andamos tan deshechos, tan fragmentados, y corremos a muchos lugares y corremos a muchas personas, cuando aquí con nosotros tenemos al que nos consuela, al que nos puede ayudar, al que nos puede sacar adelante. Qué precioso saber que la obra del Espíritu Santo se está llevando a cabo en nosotros, que Dios no está distante, que Dios está cercano y que es real. Él es el consolador, es nuestro consolador, es mi consolador. Así como la dulce voz de un padre amoroso es capaz de calmar el llanto de un niño, la presencia, los susurros, el toque del Espíritu Santo puede aplacar nuestros miedos. Puede acallar esas constantes inquietudes y ansiedades que se presentan en nuestra vida. Y puede consolarnos en toda aflicción, porque Él es nuestro consolador. ¿Qué le aflige en esta mañana? ¿Qué le inquieta? Aquí está su consolador. Número 3, la obra del Espíritu Santo en la unción. Primera de Juan, capítulo 2, el verso 20 y el verso 27 dicen de la siguiente manera: todos ustedes, en cambio, han recibido unción del Santo, de manera que conocen la verdad. En cuanto a ustedes,
La unción que de Él recibieron permanece en ustedes y no necesitan que nadie les enseñe. Esa unción es auténtica, no es falsa y les enseña todas las cosas. Permanezcan en Él, tal y como Él les enseñó. Qué preciosa palabra. Hemos recibido la unción del Santo. La unción del Espíritu Santo es esa habilidad, es esa capacidad, ese poder dado por Dios a cada uno de los creyentes para que puedan realizar la obra del ministerio que se nos ha encomendado. Es Dios, el Espíritu Santo, que nos da la unción, el poder, para que nosotros podamos servir de manera efectiva en el reino de los cielos, en el reino de Dios. Fíjese que la palabra ungir significa untar. Vea, cuando nosotros a veces, antes cuando ungíamos a los enfermos les untábamos aceitito aquí en la frente. O cuando los niños están malos o ya los viejitos que volvemos ya los de edad madura, ¿verdad? Y tenemos que ungirnos con las pomaditas, a veces el Vicks Vaporub o algo, es frotar, ¿verdad? Es untar, es aplicar aceite, aplicar una pomada, un ungüento. Ese es ungir. Y también es derramar sobre. Cuando Jesús iba a comenzar su ministerio, Él fue ungido con el Espíritu Santo. Dice Hechos 10:38. Me refiero a Jesús de Nazaret. ¿Cómo lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder? Y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Qué precioso. La unción nos equipa a los creyentes para el servicio a Dios. La unción nos hace más efectivos en el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. Se marca una diferencia cuando en nuestra vida está la unción y podemos darnos cuenta. A veces expresamos, no hombre, este predicador estaba bien ungido, porque se nota la presencia, el poder de Dios obrando. Estos ministros de alabanza son hombres y mujeres ungidos, porque la presencia del Espíritu Santo está en sus vidas, con ese poder dado por Dios a los creyentes para la obra del ministerio. Es la unción del Santo. Quiero que pueda quedarnos bien claro que la unción no es nomás para los pastores, para los líderes, para los ministros de alabanza. La unción, amada iglesia, es para cada uno de ustedes. Es para cada uno de nosotros como creyentes. La unción debe ser parte de nuestra vida, porque el Espíritu Santo nos unge, vive dentro de nosotros y nos unge desde la cabeza hasta nuestros pies. O sea, quiere llenarnos, quiere derramarse en nuestra vida. Al ungirnos, el Espíritu Santo nos capacita, nos mueve, nos dirige, nos llena de la unción para que nuestra vida pueda ser diferente. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, cuando esa unción del Santo está sobre nuestra vida, no somos como los del mundo. Se tiene que notar una diferencia. Somos diferentes de los demás, porque la unción tiene que marcar una diferencia en nosotros. Como decía ahorita nuestro pastor, somos seres extraordinarios, somos seres especiales, no espaciales, no, especiales, porque el Espíritu de Dios está en nuestra vida. La unción que el Espíritu da a nuestra vida nos hace diferentes, nos da la gracia, nos da la habilidad para poder ministrar, para poder llevar a cabo la obra del Señor. Hay mucha gente afuera necesitada de la unción del Espíritu Santo en su vida, necesitada de que usted vaya y
toque, haga una oración, le dé una palabra con el poder del Espíritu Santo en usted, no suyas, sino de lo alto. Por eso es que necesitamos la unción en nuestra vida. Como le decía ahorita, ungir significa frotar, cubrir, ¿sí? Cubrir la vida. Entonces que frote, que se cubra nuestra vida con la presencia del Espíritu Santo. La unción es la manifestación de Dios sobre nuestras vidas a través del Espíritu Santo. Y de verdad, lo expresaba ahorita y lo leía el ejemplo con el rey Saúl, como cuando fue ungido por el profeta Samuel, ¿sí? En ese momento, dice la palabra, fue cambiado, fue mudado en otra persona. La unción tiene que cambiar nuestra vida. Ya no podemos, amados hermanos, seguir siendo igual. Hemos pasado y ya nos acostumbramos a vivir la vida del cristiano de esta manera, discúlpeme la expresión, tan gris, tan sosa, tan sin sabor en nosotros. Necesitamos la unción del Espíritu Santo, su presencia de una manera tan real que los demás puedan notar la diferencia en nosotros. Mire, leía que en el Antiguo Testamento, cuando se ungía a los sumos sacerdotes, no crea que se les ponía aceitito aquí en la frente. Dice que se derramaba el chorro, el cuerno de la unción, se derramaba sobre ellos desde su cabeza y se chorreaba por todos sus vestidos, ¿sí? Y todos podían verla, reconocer la diferencia cuando estaba todo lleno, ungido por aquel aceite. No eran gotas de aceite derramadas sobre el sumo sacerdote, ¿sí? Eran todo el aceite derramado hasta que corriera, ¿sí? Porque necesitaba ser completamente ungido. Estamos viviendo tiempos tan peligrosos, pero también tan gloriosos, porque el Espíritu Santo quiere manifestarse de una manera tan real en nosotros. El Espíritu Santo quiere derramarse en esta generación, en nosotros, las personas de este tiempo, los que estamos viviendo hoy. Por eso es que debemos caminar en la unción para poder no solo impregnar nuestra vida, sino la de todos los que están a nuestro alrededor. Lo que el Señor quiere es derramar sobre nuestra vida ese aceite fresco, no un aceite pasado, sino un aceite fresco, un poder nuevo. Nos decía una hermana en días pasados, es que ya no quiero saber, decía ella, lo que el Espíritu Santo hizo hace mucho tiempo, que cuentan allá en los 80s, allá en los 90s, allá en tiempos pasados. Nos decía ella, yo quiero saber lo que el Espíritu Santo está haciendo hoy, dice, en nuestros días. Eso es lo que quiero saber. Dice, y sabe una cosa, yo como ella también, como anhelo ver en nuestros días esas manifestaciones gloriosas del Espíritu Santo. Platicaba ayer con Omar y Belén y les decía quién va a venir en el día del Pentecostés a estar aquí con nosotros, el hermano Cuauhtémoc López, y me decía Belén, chatita, que lleven enfermos, dice, porque Dios lo usa grande y poderosamente sanando a los enfermos. Y me decía Raquel, mami, te fijas muy bien en la cara del hermano. Dice, porque cuando estuvo aquí con nosotros, de verdad, mami, me dice Raquel, mami, su cara resplandecía y me hacía recordar a Moisés. ¿Se acuerda cómo dice la palabra que hasta tuvo que taparse porque su rostro resplandecía de estar en la presencia del Señor? Oiga, nosotros no resplandecemos por más que nos encalamos y todo, pero necesitamos no resplandecer por cosas vanas, resplandecer con la misma presencia del Señor, de tal manera que realmente podamos marcar una diferencia donde quiera que nos movamos, que se hagan realidad las palabras que expresaba ahorita el pastor y que expresó Jesucristo, que podamos decir, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido, me ha llenado, ha derramado sobre mi vida para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a pregonar el año
del favor de Dios. Quiero decirle que este es el año del favor de Dios para su vida. El Espíritu Santo quiere estar sobre usted, quiere ungir su vida y que de una manera poderosa usted pueda hacer realidad este versículo. Usted pueda sentir, usted puede experimentar esa unción y pueda decir: sí, Él me ha ungido, el Espíritu Santo me ha llenado, su presencia está de una manera tan poderosa en mi vida que yo voy a orar por mis vecinos, yo voy a orar por las gentes que me encuentre cuando voy al trabajo, cuando voy a la escuela, cuando estoy aquí, porque no voy a ser yo, es el Espíritu el que va a hacer la obra en ellos. Necesitamos aceite nuevo y renovado constantemente, por eso es que necesitamos una comunión estrecha con el Señor. Fíjese que la semana pasada llegamos de Mazatlán. Yo aproveché y me fui a acompañar al pastor a las convenciones y llegamos como a las 9:30. Adrián fue por nosotros. Gracias a Adrián que nos llevó a la casa, siempre con esa disposición. A Dani también, tan dispuestos. A Judy, a servirnos siempre. Gracias. Y llegamos como a las 9:30 a la casa. Y a otro día el pastor tenía que estar en Torreón a las 10 de la mañana. Entonces nos teníamos que ir de aquí a las 4 por la diferencia de horario. Las 10 de allá son las 9 de nosotros. Entonces pues a las 3 de la mañana nos íbamos a levantar para irnos. Y luego fue el pastor a checar el aceite de la camioneta que yo manejo. Y entra, ay Dios, yo le digo que yo lo conozco. Entra y dice: Verónica, ¿cuánto hace que no le haces el cambio de aceite a la camioneta? Pues, oiga, yo espero hasta que prenda la lucecita para ir a hacerle el cambio. Le digo: es que todavía no prende la lucecita. Dice: ese aceite anda muy negro, no podemos irnos en esa camioneta. Pues nos fuimos en la de él. Le cuento esto porque muchos entienden mejor que muchas de las mujeres, o bueno, que yo, lo importante que es renovar el aceite en los vehículos. Porque si no se renueva, pues no va a funcionar. Corre el riesgo de que se descomponga y de que el carro no funcione, que se eche a perder. ¿Sabe que como nosotros como creyentes necesitamos una renovación constante por el Espíritu Santo en nuestra vida? Ese aceite fresco en nosotros. No podemos seguir viviendo de glorias pasadas. Necesitamos vivir en este hoy día llenos de la unción del Espíritu Santo. Con la unción no será una unción vieja, una unción nueva. Dice que cuando ungían al sacerdote no se podía él cambiar, así se iba a su casa para que todos supieran que había sido ungido, apartado, escogido para Dios. La gente, cuando vamos a nuestra casa, a nuestro trabajo, a donde vayamos, tiene que ver que somos personas ungidas, que Dios nos ha escogido, que somos diferentes. Y no necesitaremos ir proclamando y diciendo que somos ungidos. Leí un artículo en la semana que dice que el enequén es una planta que se autocultiva y que a las personas cuando se echan muchas flores ellas mismas les dicen el enequén. No necesitamos ser enequén y decir estoy lleno, soy ungido. No, la gente lo va a ver porque la unción se tiene que hacer visible. Tenemos que dar un buen testimonio. La gente lo notará y nos llevará a lugares, hermanos, donde se necesita el Señor, y la gente podrá ver la paz en nuestra vida, el amor en nuestra vida y la diferencia en nosotros. Será notorio cuando nosotros hablemos, cuando oremos por las personas, cuando usted no tenga miedo, imponga la mano sobre algún enfermo y ore creyendo en eso. El Señor me ha ungido, yo experimento la presencia de Dios y Dios puede hacer cosas grandes en tu vida. Qué especial cuando la unción llena nuestra vida, cuando seamos sumergidos, tocados por el Espíritu Santo de Dios, cuando podamos experimentar esa maravillosa presencia en nuestras vidas, cuando dejemos de luchar en nuestras propias fuerzas, cuando dejemos que esa unción y ese poder cambien nuestras circunstancias y que
Como dice la palabra, la unción pudra los yugos, las cadenas, las ataduras en nuestra vida. Finalmente quiero terminar con un pasaje de la palabra. Está largo, pero a mí me gusta compartirle la palabra, porque esta palabra está viva. Esta palabra llega al corazón y es una realidad. Dice Romanos capítulo 8, del verso 5 en adelante: los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. ¿Cuál es nuestra naturaleza, hermanos? ¿En qué estamos fijando nosotros nuestra mente? ¿En las cosas de la naturaleza pecaminosa? ¿En lo que nos aleja de Dios? ¿O en las cosas del Espíritu? La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu Santo es vida y paz. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios ni es capaz de hacerlo. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Sin embargo, dice la palabra, vea qué precioso, y está hablando a usted el Señor. Sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu que está en ustedes es vida a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. Por tanto, hermanos, vea usted, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Es la obligación de vivir conforme a nuestra naturaleza espiritual, hermanos. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite exclamar: Abba, Padre. Gloria al Señor. Hermanos, no debemos dejarnos dominar por la carne. Debemos ser dominados y saturados por el Espíritu Santo de Dios que vive en nosotros. Aunque estamos en esta naturaleza pecaminosa, esta naturaleza no debe controlarnos, no debe llevarnos al pecado, a la muerte, a la tristeza, a la desolación. Y si así ha pasado, si así se siente usted, en esta hora aquí está el Espíritu Santo para vivificarle, para levantarle, para darle esa vida en Cristo Jesús, hermanos, para que usted sea una persona llena de paz, de gozo, de amor, de alegría, que el fruto del Espíritu se manifieste. Déjeme decirle que cuando se aleja uno del Señor, cuando está distante, cuando se deja de venir a la iglesia, de tener comunión con el Espíritu Santo, no se da reclamada esta unción fresca en nuestra vida. Pero aquí estamos en esta mañana. Entonces aquí está en su vida, ahí está en usted el Espíritu Santo. Que Él pueda tocarle, que usted pueda sentir la unción, el toque, la presencia maravillosa del Espíritu Santo inundando su vida. La unción, hermano, se va a dejar ver. La unción se va a poder observar en la vida. Y usted ha sido ungido por el Espíritu Santo. Aquí está el Espíritu Santo. Ahí está el Espíritu Santo. ¿Quiere ponerse de pie? ¿Quiere usted, tiene el anhelo de ya no seguir viviendo en esa naturaleza pecaminosa, inclinada a hacer lo malo?
sino vivir haciendo la voluntad de Dios. Pídale al Espíritu Santo que le unja, que pueda experimentarlo. Dígale: Señor, que se note que estás tocando, que estás derramándote en mi vida. Oh, maravilloso Espíritu Santo de Dios. Santo eres. Oh, precioso Espíritu Santo, que tú